Muy buena gente, vamos allá con el texto de selectividad de hoy. Un texto sorprendentemente bonito y por tanto complicado. Luego hablamos de él tranquilamente. Bien, lo primero como siempre, lectura comprensiva, por supuesto, dentro de lo que quepa. Vemos que no tenemos ningún punto, por tanto habrá que hacer del principio al final. Y tenemos ya un Q-Minute que nos van a erizar los pelos, ¿no? Porque nos pueden sorprender. ¿Qué es ese cum? ¿Qué es ese ud? Lo veremos en su momento. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es buscar los verbos. El primer verbo que tenemos es eset, que esto ni se busca, esto es tercera del singular, del imperfecto, de subjuntivo activo, del verbo sum. Sorpresa, sale poco, pero cuando sale, pues nos dan estas sorpresas. Más verbos, obsiderentur, desindencia entur, infijo temporal ere, tercera persona del plural, del imperfecto, de subjuntivo pasivo. Yo como siempre con mis prisas, subjuntivo pasivo. Siguiente verbo, posent. Esto tampoco se busca, esto es irregular. Tercera del plural, del imperfecto, de subjuntivo activo. Verbo. Verbo possum. Imperat. Descendencia at del verbo imperot. Tercera persona de singular. Del presente. De indicativo activo. Por fin algo más o menos normal. Y faciant. Cuidado con esto. Porque esa A puede dar lugar a error. El verbo facio es de la tercera o cuarta o mixta. Ya sabéis que a estos niveles yo no hago diferencia, lo siento. Si alguien al que yo no de clase ve esto oh, es aberrante, lo siento, soy muy pragmático. Y a estos niveles no tiene sentido diferenciar entre tercera, cuarta y mixta, salvo para algunas cosas, la verdad. Y lo pone en el diccionario, quiero decir. Independientemente de esto, em, la raíz es faki, por tanto, la tercera del plural debería ser faciunt. Pero aquí no tenemos faciunt, tenemos faciant. Por tanto, esta A es una marca de tiempo verbal. Mucho cuidado con esto. Si el verbo facio fuese faquiao y fuese de la primera conjugación, no habría problema. Pero como es de la tercera cuarta mixta, sí hay problema. Esto se llama rotacismo vocálico. Esto, mis queridos amigos, esto es una tercera persona del plural del presente de subjuntivo activo. Es decir, tenemos 4 verbos en subjuntivo y uno en indicativo. Esto va a ser muy divertido, ¿verdad? El 80% de vosotros ve este texto y se muere. Yo también, ¿eh? Yo quiero decir, yo veo este texto en un examen de selectividad y me muero. Yo posiblemente, si leyese los dos textos y viese un kuma al principio, ese y el ut al final, diría, uy, a ver el otro. A ver el otro texto. Vale, tenemos 4 verbos, hay que relacionarlos. Tenemos un cum. ¿Qué hay justo después de ese cum? Después de ese cum está in, que es una preposición. Por tanto, esto no puede ser, ese cum no puede ser preposición de ablativo. Tiene que ser una conjunción nexo. Y va a introducir una oración de cum. Por supuesto, el verbo eset es el que está relacionado con el cum. Pero es que después de ese eset, nunca mejor dicho, tenemos atque, que es una conjunción nexo. Estos nexos, los nexos coordinantes copulativos, suelen unir lo que está al lado. Y si atque está al lado de un verbo, lo que va a unir ese atque son oraciones. Es decir, la oración de obsiderentur y la oración de eset están unidas por atque. Vamos a aquí, aunque después tendré que borrar la flecha, pero bueno. Sí, pero es que después de obsiderentur tenemos nec, que es una conjunción nexo.
que también es una conjunción coordinante copulativa, en este caso negativa, no significa y, sino que significa y no. Y además, como está al lado del verbo, tenemos el mismo caso de antes. Es decir, este nec va a unir la oración de Occidentur con la oración de Possent. Es decir, la oración de cum va a empezar aquí y debería terminar aquí. Pero como está coordinada la de Esset con la Occidentur por el adque, no termina ahí, sino que continúa hasta la siguiente oración, es decir, hasta Occidentur, que debería terminar en Occidentur, pero como la de Occidentur y la de Possent están unidas por el nec, tampoco termina ahí la oración de cum. La oración de cum termina en Possent. Toma ya. Eso explica por qué los tres tiempos verbales están son el mismo. Los tres verbos están en el mismo tiempo verbal. Están en imperfecto de subjuntivo. Porque son tres verbos cuyo tiempo verbal está condicionado por el cum y además están coordinados. Toma. Toma ya. Esto es chungo. Esto empieza. Voy a borrar las líneas azules para tener más espacio en el texto. Porque si pensáis que esto es lo difícil, no hemos terminado todavía. Esto se parece extrañamente al César de verdad. Es decir, al César a la guerra de las Galias sin ningún tipo de adaptación. Por supuesto, tenemos aquí una oración subordinada de cum. Y ahora el tipo de cum, imperfecto de subjuntivo, cum histórico. Bien. Y ahora tenemos imperat y faciant. Entre possent e imperat hay una coma y además imperat, que está en indicativo, tiene toda la pinta de que va a ser el verbo principal. Por tanto, no hay que relacionarlo. Podemos respirar. Pero tenemos un ut. Y un ut es conjunción nexo de toda la vida. Por tanto, desde ut hasta el final, tenemos una oración subordinada. ¿Qué tipo de oración subordinada? El verbo principal es impero, que significa mandar. Mandar es un verbo de orden, evidentemente, y requiere un complemento directo que, como veis, no aparece. Ut tiene un valor, que es un valor completivo, que se construye con los verbos de orden y con los verbos de palabra y con los verbos sensibles, ¿no? Digo, pido, exijo, ruego, mando. Por tanto, esto es una oración subordinada completiva. Que funciona como complemento directo. Por tanto, la oración principal de este texto de 2 líneas es imperat militibus caesar. Todo lo demás es subordinado. Y aquí vuelvo a dar la chapa. Por eso es tan importante delimitar las oraciones. Por eso es tan importante. Por supuesto, si queréis hacerlo ya para el culmen, dentro podemos delimitar las oraciones coordinadas. Oración coordinada número 1. Porque, por supuesto, aunque pertenezcan al cum, están coordinadas entre sí. Oración coordinada número 2. Y por último, oración coordinada número 3. Esto ya es la perfección absoluta, ¿no? Pero yo creo que en este caso tan particular sí se podría perdonar. ¿De acuerdo? Esta delimitación de las coordenadas, la del cum histórico, evidentemente no. Por eso es tan importante saber qué pertenece a qué. Y la mejor forma, como siempre, es delimitar las oraciones. Sé que me pongo pesado, pero es lo que hay. Vamos allá con la morfología. Ahora sí, podemos respirar. In es una preposición de ablativo. Is, angustis, todo junto es un ablativo singular. Todo ello, por supuesto, completo circunstancial. Res, de rei, tiene que ser un nominativo singular, porque el verbo sum es copulativo. Omnes viae, nominativo plural. Ab, preposición de ablativo. Afranianis similitibus equitibus, por supuesto el que es una conjunción nexo.
que une militibus y equitibus, no tiene mayor dificultad. Todo esto es un ablativo plural, junto, porque afranianis es adjetivo y militibus equitibusque está coordinado, pues todo junto, ¿no? Todo ello, cuidado, cuidado porque el verbo está en pasiva y la pasiva se construye con a o ab más ablativo o con ablativo nada más. Aquí tenemos ab más ablativo, por tanto esto es un complemento agente. Pontes puede ser nominativo plural o acusativo plural. Normalmente los puentes son acusativo plural. Y si pensabais que esto había terminado, tenemos perfici. Esto es un infinitivo de presente pasivo. Toma ya. Toma ya. Tenemos un infinitivo de presente pasivo y ahora vemos qué hacemos con él cuando acabemos la morfología. Vamos a disfrutar de estos últimos segundos de paz, ¿no? Militibus, yo aquí me quedo con el dativo plural, porque mandar a alguien, algo, ¿no? Caesar, nominativo singular. Navis, aparece un 2. Supongo que será por el arcaísmo, ¿no? Esto es un arcaísmo. Navis en vez de nahues. Acusativo plural. Lo que quiere decir es que en este caso, en vez de poner nahues, que es lo que se esperaría, aparece nahues. Ya está, es un cambio de vocal. Tenemos una oración de infinitivo. Perfici. Que por cierto, perfici en este caso creo que tiene un valor deponente. Es decir, bueno, deponente no, porque sí va a significar ser hechos. Pero lo que quiero decir es que ese pontes va a ser sujeto, pero la traducción no va a ser, no concertada. ¿Me explico? Me explico fatal. Me vuelvo a explicar. Em, ese verbo puede tener el sujeto pontes. ¿De acuerdo? De hecho, es sujeto. La oración, a ver si me cabe todo, infinitivo no concertado. Función de complemento directo. Pero a la hora de traducir, vamos a ver que no podemos traducirlo como el típico que más de los infinitivos no concertados. Ahora me explica mejor. Me explica mal otra vez, pero me explica mejor. Ahora cuando lleguemos a la traducción, vemos qué hacemos con eso. Dios. Tres coordenadas dentro de un cum y dentro de una de esas coordenadas una oración de infinitivo. ¡Wow! Esto es en realidad lo que debería exigirse, pero no se suele exigir, ¿vale? Pero bueno, es lo que hay. Vamos a hacer la sintaxis y ya pues traducimos, ¿no? Res, sujeto. Omnes guiae, sujeto. Ponte ya hemos hecho. Posen militibus, complemento indirecto. Caesar, sujeto. Y nahues, complemento directo. Vamos a hacer cerciorarnos de que en este caos, bueno, en realidad no es un caos, es un orden maravilloso, porque todo está perfectamente ordenado. Pero en este laberinto ordenado no nos hemos dejado ninguna palabra, efectivamente. Vamos a empezar a traducir muy poquito a poco, ¿vale? De hecho, voy a traducir en rojo abajo para que se aprecie aún mejor la traducción. Vamos a empezar traduciendo el cum, ¿de acuerdo? ¿Cómo se traduce el cum? Cuando es imperfecto por gerundio, cuando es pluscuamperfecto por gerundio compuesto. Cuando es imperfecto por gerundio. Bien. Empezamos a traducir oración coordinada 1, oración coordinada 2, que son las más sencillas, y ya veremos qué hacemos con la 3. Vale. Cum esset res. Esset, ser o estar. En este caso yo traduciría por estar. Y primero el verbo y después el sujeto, porque esto es un cum histórico y esto funciona así. Estando, gerundio simple. Res, el asunto. In is angustis, angustia, de hecho ahí viene la angustia. Angustis es un paso estrecho.
Me voy a cerciorar de que esto pueda traducirse por desfiladero. Estrechez, espacio. Desfiladero, por supuesto. Maravilloso. Em, angustia es todo aquello que es estrecho. Cuando uno siente angustia, siente que el corazón se le estrecha. Ese es el significado figurado de la palabra angustia. El significado físico, el literal, es una cosa que se estrecha. En este caso, desfiladero. Inis angustis. De hecho, desfiladero es demasiado técnico, ¿no? Tal vez pasos estrechos. Yo voy a traducir por pasos estrechos. Prefiero traducir por pasos estrechos. En realidad es porque soy muy puntillita. Pero la razón es porque si yo digo que hay desfiladeros, estoy dando por hecho que hay montañas. Y yo no sé si aquí, en el contexto del texto, porque no tengo el texto completo, esto es un fragmento, no sé si están en la montaña. Entonces yo no sé qué produce esa estrechez. No sé si la produce la montaña, o a lo mejor hay un río, hay dos ríos que pasan juntos, o están entre una montaña y el mar, o simplemente pues están bloqueados por un lodazal. A saber, no se sabe. Pasos estrechos es algo más general, porque yo no tengo toda la información, pero me permiten curarme en salud. Paso, por supuesto, en cuanto a camino, ¿no? También puede traducirse por caminos estrechos, pero eso queda menos bonito. Pero bueno, como siempre, yo complicándome las traducciones porque me gusta sufrir. Y obsiderentur. Obsiderentur es bloquear o estar bloqueado. Recordad que este verbo es pasivo, por tanto, tiene que traducirse por pasivo. También se puede traducir por ocupar. Pues vamos a traducir por ocupar, ¿no? ¿Qué es lo que viene en el diccionario? Sí, ¿no? Asediar, sitiar, ocupar, tomar. Dependerá, la traducción del verbo va a depender también del sujeto. Omnes viae son todos los caminos, todas las vías son los caminos, ¿no? Las vías normalmente no se asedian, porque un asedio implica la existencia de una muralla. Por tanto, las vías se ocupan, se toman. Eh, es curioso, ¿no? Porque tengo el diccionario delante, ¿eh? No estoy inventándomelo. Obsido aparece en el diccionario como asediar, sitiar, ocupar, tomar. Podemos traducir, yo traducía por ocupar o por tomar. Pero si buscamos obsidio, obsidionis, que está justo encima, que es el sustantivo derivado de ese verbo, significa también bloqueo. Y bloqueo es una palabra preciosa para traducir aquí las vías, porque las vías, las carreteras se bloquean. Pero bueno, no me voy a complicar la vida, me niego a complicarme la vida. Tomar. Y siendo tomadas, una vez más, voz pasiva. Omnes viae. Todas las vías. También se admitiría caminos, ¿eh? Ab. Por. Complemento agente. Militibus equitibusque. Los soldados y ahora equitibus. Eques equitis significa jinete, caballería. El cuerpo de caballería. Si traducimos por el colectivo, por caballería, hay que traducir en singular, por la caballería, aunque venga en plural. Pero podemos mantener la traducción, perdón, el número, y traducir por los soldados y los jinetes. Afranianis, de Afranio. Podría incluso traducirse afranianos, pero no queda bonito, ¿verdad? De hecho, el diccionario, perdón, el texto te traduce por diafrania, aparece anotado porque no es una palabra que no aparece en el diccionario. Nec y no posent, pudiendo, gerundio simple,
Y ahora viene lo que yo decía antes. Perfiki es un infinitivo pasivo. Pero al ser no concertado había que traducir que más. Yo digo que tal. Pero al ser el verbo possum, aquí la construcción debe ser como si fuese un infinitivo concertado. Y no pudiendo hacerse. También completarse. De hecho, perficio es terminar, ¿no? Pero bueno, hacerse en el sentido de hacer entero, ¿no? Pontes. Los puentes. Es especialmente importante el se de hacerse. Porque es la marca de pasividad. Me explico. Pudiendo hacer los puentes podría ser sin ningún tipo de problema. Pero si yo traduzco pudiendo hacer los puentes, yo estoy diciendo que ese infinitivo es activo y que los puentes es complemento directo. En cambio, si yo digo hacerse los puentes, estoy diciendo que el infinitivo es pasivo y que los puentes es el sujeto. ¿Daos cuenta cómo cambia la cosa? ¿Qué ocurre? Recordad que en los exámenes de selectividad la traducción tiene que ser concorde a la morfosintaxis porque no toda la morfosintaxis aparece a analizar. Y un corrector de selectividad no puede tomar el ejercicio de analizar morfosintácticamente el fragmento, no puede utilizarlo para corregir la traducción. Entonces, la traducción de un alumno tiene que estar justificando la morfosintaxis. En el sentido de, si yo digo que perfil es infinitivo pasivo y ponte es complemento directo, perdón, es sujeto, si yo hago ese análisis, tengo que reflejarlo en la traducción, porque no tengo otra forma de decir, oye, que esto lo he analizado bien. No tengo el análisis morfosintáctico. ¿De acuerdo? Importantísimo ese C. Ya hemos sobrevivido a la oración de Cum. Ahora empezamos con la principal. Caesar imperat militibus. César imperat, ordena, militibus, a los soldados, ut, que... ese ut completivo que también existe en español. Facian, que hagan o que construyan. Como veis, el presente de subjuntivo también lo pide en español. Son construcciones paralelas. Navis, barcos. También naves, ya sabéis, ¿no? Son palabras sinonímicas o sinónimas, es mucho más sencillo. Bueno, hemos hecho el texto y no se nos ha frito demasiado el cerebro, ¿verdad? Nos hemos ganado el merecido descanso. Un texto difícil. Durante estos últimos años es cierto que, por lo menos en estas dos asignaturas, selectividad se ha ido, entre comillas, facilitando. Este texto es muy corto comparado con los que se hacían anteriormente. Pero eso no puede significar nunca que nosotros como estudiantes nos debamos relajar. ¿Por qué? Pues porque nos llega esta sorpresa y nos quedamos en pañales ante el texto. Es uno de los problemas, entre comillas, ¿no? que nos ofrece el latín y el griego, que el examen en cierto sentido tiene cierto factor de aleatoriedad. Es decir, si te sale un texto que a ti no se te da bien o tiene cosas que tú no domines, o directamente ese día no, pues ese día no. Y no hay más que hacer. Entonces, por eso, la importancia de seguir el sistema y de practicar mucho, porque minimiza errores. Este texto es un texto complicado, incluso para los estándares antiguos, por decirlo así. Para los actuales, esto es una masacre. Tengo mucha curiosidad por ver las estadísticas de aprobado de este examen. Bueno, mucha gente habría cogido la otra opción. Yo es lo que habría hecho. Ahora sí, voy a saciar mi curiosidad y voy a mirar cuál era la otra opción, porque a lo mejor es peor el remedio que la enfermedad. Pero bueno, pero aún así somos capaces de hacer este texto. Tenemos la capacidad, somos lo suficientemente inteligentes y no dejamos de repasar morfología. A propósito, no dejéis de repasar morfología. Ya dejo de dar la tabarra. Abrazos digitales. Hasta luego.